Hola a todos, estamos aquí muy complacidos de encontrarnos con el doctor Luis. Él es egresado de la Universidad de Texas, con su sede en Austin, Para el doctorado, sí. para los estudios de doctorado y para los estudios de licenciatura en biología. Estudiaste en la Universidad Autónoma Metropolitana en la sede de Iztapalapa. Y pues bueno, el doctor Luis Hernández es un investigador que ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a apoyar o ha estado adscrito a la Universidad Autónoma de Querétaro, en la que realmente pues has tenido una vida muy plena como investigador, porque sé que estás involucrado en muchas cosas, desde meramente el trabajo crucial del científico, que es hacer investigación y generar publicaciones, pero por supuesto también has participado en docencia, en formar a nuevos profesionistas, y en algo que de repente puede ser muy pesado, que es el aspecto de la administración, la gestión de proyectos y responsabilidad sobre algunos cargos administrativos, y tienes una gran cantidad de aportes en, por ejemplo, en tratar de entender la diversidad de algunos grupos de plantas, como las molinas, pero también los agaves. Has trabajado en estudios de gestión, no, en estudios de lo que sería ordenamiento ecológico local de algunos municipios de Querétaro, principalmente, y está interesado en temas de la botánica, del uso de las plantas. Estamos aquí muy complacidos de tenerte y de poder compartir nuestras experiencias. Y en primer lugar, nos gustaría saber tu opinión sobre un tema que a veces al público, a las personas les resulta ajeno, que es el aspecto de la ciencia. A veces la palabra ciencia o qué es un científico nos resulta así como algo misterioso, una caja negra. Ajá. Y me gustaría saber si tú recuerdas cuál era la imagen que tú tenías de un científico antes de tener tu desarrollo profesional, antes de que te formaras como un científico, qué era lo que pensabas entonces. Y ahora que lo ves desde la posición en que te encuentras, ¿qué piensas de ese Luis del pasado? ¿Qué le corregirías? Bueno, yo creo que al igual que todo el mundo, desde que uno es chico, cuando le hablan de los científicos, piensas en alguien que no es muy común y que está como abstraído en sus cosas y demás. Y con el tiempo te das cuenta pues que somos personas normales, que simplemente estamos en la búsqueda del conocimiento a través de métodos y de ciertos requisitos que se tienen así, pues en este camino hacia el conocimiento, hacia la ciencia. Entonces, a mí me parece que es algo muy interesante y que siempre me gusta dividirlo de lo que es investigación, porque se valora mucho lo que es investigación, pero yo creo que es más importante el ser científico. La investigación ayuda a ser científico, pero no es lo mismo. Entonces, puede ser muy buen investigador y no ser científico. Yo les digo que debería existir el Sistema Nacional de Científicos, no de investigadores, porque puede ser un técnico en investigación y hacer proyectos facilísimamente, pero generar, sistematizar el conocimiento, abstraer cosas, generar ideas, pues no está fácil, ¿no? Y sí necesitas mucho tiempo para empezar a hacer esto, ¿no? Y es algo muy, muy bonito y que además impacta mucho a la sociedad. Todos los conocimientos que se han generado de este tipo, a veces la gente no se da cuenta, pero es lo que va formando poco a poco la sociedad que tenemos, ¿no? El tener nuevos conocimientos, nuevos aparatos, nuevas técnicas, nuevo todo, nuevos medicamentos, va cambiando la percepción de la naturaleza, ¿no? Al final de cuentas, los seres humanos intentamos interpretar la naturaleza. Entonces, esta interpretación, pues desde tiempos pasados ha ido cambiando. Tuve un profesor muy interesante, voy a permitirme contarles esta anécdota, porque él era sacerdote y enseñaba evolución. Un poco contradictorio, ¿verdad? Parecía muy contradictorio, y él estaba en el grupo de Álvarez y todos los que encontraron el iridio y todo esto para lo del meteorito de Chicxulub. Y entonces estudió con ellos el doctorado. Entonces yo le decía a Gerardo, que se llama Gerardo Guerra, y le decía, Gerardo, ¿cómo es que estudias evolución y además eres sacerdote? Y dice, bueno, es que
la ciencia te dice lo que no es Dios. Entonces dice, antes la gente creía que el sol es Dios, era un Dios, y luego pues no, es un astro, y que los rayos eran parte de Dios, o de Zeus, un Dios, y dice, pues no, es un cambio de polaridad energética, y dice, y así podemos ir descubriendo con la ciencia lo que no es Dios. Dice, para mí Dios es algo muy interesante, no es lo que me enseñaron. Dice, pero la ciencia te ayuda muchísimo a interpretar la naturaleza de otras maneras. Es muy interesante esta anécdota porque entonces nos enseña una personalidad inquieta que no se conforma con lo que le habían comentado y hace una búsqueda para reinterpretar y reentender aquello que le genera una duda o entender esta diferenciación entre lo que sería una espiritualidad, entre lo que sería la materialidad, que es parte de lo que trabaja la ciencia o el científico y que es realmente, digamos, como una dimensión aparte. Claro, claro. Y además está muy interesante porque, pues sí, estudiamos cosas de manera fragmentada a lo mejor, pero eso te ayuda mucho en el desarrollo personal porque, pues, como decimos muchos, nos pagan por hacer lo que nos gusta, entonces, de trabajar con lo que nos gusta, en mi caso con plantas, y trato de interpretar cómo están las plantas en la naturaleza, por qué están aquí, de dónde vienen, desde cuándo están aquí, etc. Entonces es algo muy, muy divertido y creo que nunca te cansas de eso. Muy bien, enseguida pasaremos a hablar más de ese tema. El científico es una persona que está en constante formación, es decir, no sería tanto como que estudias y llegas a un punto en el que ya eres un científico y se acabó, sino que te vas construyendo, ¿verdad? Así es, por supuesto. Nunca acaba el conocimiento, nunca dejas de aprender y es interesantísimo porque para mí la docencia me ha ayudado a aprender también. Cuando das clases, cuando los estudiantes te hacen preguntas que ni te las esperas, y eso es una interacción muy, muy bonita y de por sí con ciencia, aunque no dieras clases, nunca dejas de aprender. Pero para mí creo que la docencia complementa todo esto para enriquecerte. Te refresca. Te refresca porque sí compartes tus conocimientos, pero aprendes cosas nuevas, cosas que tú nunca habías visto de otro lado, de otro perfil, y se vuelve muy rico, muy enriquecedor. ¿Qué otras facetas son las que tiene que desarrollar un científico aparte de investigar, aparte de docencia? ¿Cuál de estas facetas es la que te costó más trabajo o a qué te obligó? ¿Qué cosas nuevas te obligó a aprender diferentes facetas que, por ejemplo, no hubieras adquirido cuando estabas estudiando la carrera? Sí, pues yo siempre pensé en hacer investigación. Por necesidad tuve que dar clases cuando yo estudiaba en la licenciatura, pero no era algo que yo quisiera ser maestro. Entonces, yo originalmente después de la licenciatura me fui a Tamaulipas, estuve 10 años ahí, y ahí empecé mi carrera como investigador. Casi nunca di clases, fue pura investigación y súper interesante, toda esta parte que combinas de campo con laboratorio, fue muy, muy rica, y de ahí me fui al doctorado, regresé, y en ese momento me voy a Querétaro, a la Universidad de Querétaro, donde tenía que dar clases y yo nunca las había dado. Entonces, pues fue un reto, yo iba un poco espantado de dar clases por primera vez, tenía muchos años trabajando y nunca había dado clases, y me encantó, ha sido una de las facetas que era un reto, se me hizo como que pensé que iba a ser complicado al principio, pero no, estuvo muy bien. Podemos tener muchos prejuicios, ¿verdad? Sí, acerca de dar clases. Sí, no, es algo interesantísimo, padrísimo. Ver además cómo maduran los estudiantes, desde que entran yo di clases, mis clases eran en primer semestre y en el último, entonces me los encontraba primero y al principio y al final, y pues era un cambiazo, cómo habían madurado, cómo vieron las cosas diferentes. Y eso es te llena mucho, ¿no? Ver cómo los estudiantes van creciendo y van encontrando su camino y demás. Es muy padre. Sí. Esa faceta te apasiona mucho. ¿Y cuál es la faceta oscura que lo feo de todo esto es la parte administrativa, administrativa en todos los sentidos.
Ahora hay muchos requisitos y muchas trabas hasta para enseñar, para llevar a los estudiantes al campo, para estar en el laboratorio, para hasta platicar con ellos a veces, la administración para llevar proyectos, para hacer comprobaciones de cosas. Por ejemplo, una vez me llevé a los estudiantes y no teníamos que comer en el cerro y compramos, pues con una señora nos hicieron taquitos o compramos papas y no sé qué, y la auditora de la universidad me decía, la universidad no paga botanas. Y yo estaba furioso, le dije, ¿sabe qué? Me la voy a llevar al cerro, me la voy a llevar a la sierra, a ver cómo la... A ver qué puede comprobar. Sí, a ver qué puede comprobar. Entonces sí deben de entender, yo creo, las autoridades que nuestro trabajo no necesariamente entra en la parte administrativa como pues formal de áreas como contabilidad o de este tipo, porque no se puede, estamos abriendo brecha en muchas cosas, ¿no? Entonces sí. No es posible eso. Y esa parte pues, sí me molesta, sí me molesta. Sí, como siempre es importante mantener ahí canales de empatía, ¿verdad? Para poder esforzarnos un poquito para entender al otro y al ponernos en su situación ser más amable y facilitar. Sí, más. De hecho, pues por eso empecé a entrar en la parte de puestos administrativos, porque idealmente dije voy a cambiar las cosas. Es dificilísimo, pero sí puedes aportar granitos de arena para que cambien algunas cosas, o poner las bases para que cambien o se vean diferentes las cosas, o con tus compañeros de la parte de las autoridades administrativas, dar a conocer esto, ¿no? Sí. Entonces, que sea más empática la cosa, que te entiendan más. Entonces, es difícil el cambio, pero yo creo que sí se puede. Creo que tienes razón, sí. Es como una especie de cuña o parteaguas que poco a poco vas presionando y eventualmente las cosas cambiarán, quizá no a la velocidad que uno desea, pero es una contribución sin duda importante. Y bueno, aprovechando también que teníamos cercana la fecha del Día del Niño, me gustaría saber si nos puedes comentar acerca de cómo era ese pequeño Luis y si existía en el niño Luis alguna semilla que fuera la que eventualmente lo llevara a dedicar su vida a estudiar las plantas. Pues las plantas no. Yo quería, era muy inquieto, muy curioso. Yo creo que esa es la base. Y si tú lo conservas aún de adulto, eso es increíblemente importante. Y la imaginación también, imagínate cosas, eso es importantísimo. Pero yo de chavo quería ser astronauta, corredor de carreras, futbolista, rockero. ¿Y cantaste alguna de esas? Sí, claro, yo jugué fútbol con los Pumitas de chavo, y corríamos coches entre amigos para echar carreras, estuve en un grupo de rock. ¿No te quedaste con las ganas? No me quedé con las ganas, pero eso estaba muy padre porque la escuela siempre me gustó y la universidad me gustó. Y de hecho, probé varias cosas porque a mí entré primero en la facultad de química, a estudiar química y no me llenó porque yo quería estar en tiempo más al aire, más afuera, más, no nada más en un laboratorio. Y entonces me pasé a otra carrera, a biología marina, y tampoco me gustó mucho, y finalmente entré a la parte de ecología y sistemática, y eso me encantó, ya me llenó mucho. Y empecé con tener maestros que siento que eran muy buenos, el doctor Carlos Vázquez, el maestro Francisco González Medrano, Miguel Ángel Martínez Alfaro, y que tenían visiones de áreas diferentes, pero aprendimos mucho con ellos, Rodolfo. Entonces, yo siento que tuve también maestros muy, muy buenos que me guiaron y que, bueno, por eso estoy aquí. Es muy curioso cómo existen diferentes historias de vida y diferentes rutas. Hay amigos con los que yo bromeo, por ejemplo, que estudian también plantas y les digo, es que tú eras botánico desde el kinder, porque ya tenían un interés y prácticamente ya andaban colectando en el campo, qué sé yo. Pero en tu caso tuviste que tener
explorar diferentes direcciones para finalmente encontrar tu ruta. Y el otro punto crucial es cuán importantes son las personas que influyen en nuestra vida, como los profesores. Sí. En especial, el doctor González Medrano, me imagino que tuvo un gran impacto y probablemente fue quien te llevó eventualmente a Tamaulipas. Por él me fui a Tamaulipas, pero yo siento que él y Miguel Ángel Martínez Alfaro, que él era estudiante del ingeniero Efraín Hernández Orozco, fueron así los que más influyeron en mí. Y posteriormente el doctor Rendowski, tuve oportunidad de conocerlo y eso fue también un parteaguas así que dije, no, sí, esto es lo mío. Yo les platico mucho que en mi primer congreso de botánica fue en Morelia y había una salida a Tierra Caliente con el doctor Rendowski. Entonces nos metimos ahí, yo había oído hablar de él, pero no lo conocía, ni sabía de la dimensión de quién era. Y entonces un compañero de las generaciones primeras de la Metropolitana, Arturo Bonet, me dijo, pégatele, sácale todo lo que puedas. Y yo, bueno, y sí, pues me le pegué. Y no. De ahí en adelante dije, las plantas son mías. Entonces, creo que estas 3 personas influyeron mucho en mí. Ya en el doctorado, la doctora Beth Simpson también me hizo tener otra visión. El doctor James Mouset en anatomía me cambió la visión de la anatomía. Entonces, he tenido esa oportunidad de conocer gente muy importante que me ha ido haciendo disfrutar las plantas, tratar de entenderlas y pues creo que es lo que más me gusta. Justo esa pasión que mencionas por las plantas, ese granito, esa semilla que te inculcaron estos personajes, pues te ha llevado también a conocer tu país, ¿no? Sé que iniciaste, por ejemplo, con los manglares en Veracruz, pero después, por alguna u otra razón, terminaste en las zonas áridas, los desiertos de México, y luego también te ha interesado bastante las sierras, las cordilleras montañosas de la Sierra Madre Oriental. ¿Qué es lo más entrañable o qué es lo que estos paisajes tan diferentes de México han impreso dentro de tu mente, dentro de tu perspectiva? Sí, fíjate que muchas cosas son circunstanciales. Yo empecé en los manglares por Carlos Vázquez Yanis, que él había trabajado en manglares y entonces nos presentó con el doctor Arturo Gómez Pompa y nos fuimos un amigo y yo a trabajar manglares allá a La Mancha de Veracruz. Y fue en la Metropolitana, no haces tesis, fue como un trabajo de investigación por un año. Y entonces, bueno, nos encantaron los manglares y demás. Pero en esas clases que te digo, que tuvimos buenos maestros, pues nos llevaron a la selva, al desierto, a los bosques mesófilos. Entonces tuve oportunidad de conocer muy pronto la vegetación de México y en la salida de Rendowski también, esta parte de Tierra Caliente. Entonces todo me gustaba. Pero tengo que decir que saliendo de la carrera me metí a la maestría en la UNAM. Y fue cuando hubo una devaluación tremenda en el 81. Se defendía el peso como perro y quitaron las becas. Entonces yo me quedé sin dinero, no tenía una familia que me apoyara, estábamos pasando momentos difíciles y entonces empecé a trabajar en lo que fuera. Y fue cuando el maestro González Medrano me dijo, oye, hay un chance en Tamaulipas, ¿no te quieres ir? Hay un proyecto. Sí, claro que sí. Y llegué ahí a Tamaulipas y es un lugar muy interesante, porque tiene zonas áridas, tiene bosques, tiene mesófilos, tiene selvas. Tiene hasta dunas, el cielo ahí está, el infierno también. Bueno, ya llegué ahí a trabajar. Y interesantemente, yo quería trabajar ya sistemática y florística en ese tiempo, pero la oportunidad de trabajar fue con plantas sutiles. Ese era mi trabajo, pues. Entonces, fui combinando cosas de botánica con florística y sistemática y creo que ese fue la línea que me llevó a trabajar en estos lugares. Me gusta toda la vegetación de México, pero yo creo que son las áreas me gana más, me
lleva por ahí. Son zonas muy interesantes, de todo, desde los amaneceres, los atardeceres, las noches, y obviamente la flora y la vegetación. Me gusta muchísimo. Te han conquistado totalmente esos paisajes. Y créeme que me gusta los mesófilos, las selvas, los manglares nunca me han dejado de gustar. De hecho, la clase de geografía que doy, mi salida de campo es ir desde el pico de Orizaba y los voy bajando hasta los picos para conocer todo. Y es divertidísimo, me encanta la vida porque voy, como que revivo mis experiencias en estos lugares, pero para trabajar pues, me gusta más zonas altas. Muchas gracias, Luis, también por compartirnos tu experiencia. Se dice muy fácil, ¿no? Ahorita estamos platicando de varios momentos de tu vida, estamos brincando años y combinándolos y demás. Y también en tus comentarios pues podemos darnos cuenta de que para lograr construir una carrera como la que tú has hecho es un trabajo bastante arduo que demanda ciertas actitudes, ciertas aptitudes y también tener motivaciones que te impulsen y que no te dejen abandonar el camino. ¿Qué recomendarías tú, por ejemplo, a los jóvenes que están iniciando una formación en una carrera biológica y que quizá, por ejemplo, ven un panorama que les desespera o les desanima? Sí, lo primero que yo les diría es que nunca ha habido un buen momento para ser biólogo en México. Siempre ha sido complicado. La anécdota que yo cuento es que cuando entré a la carrera de biología escuché a mi mamá hablando con mi abuelita. Le decía, sí, pobre Luis, a lo mejor, pues aunque sea de maestro de secundaria. Yo, mamá. Entonces, cuesta trabajo, pero si tienes muy claro lo que quieres y hasta dónde lo quieres, lo vas a encontrar, te va a llegar. Y así es todo, ¿no? Yo les digo también a los que ya están más avanzados, que no peleen por puntos del SNI ni nada. Y digo, el SNI es una consecuencia de tu trabajo. Si tú trabajas y haces cosas, si tienes proyectos, y tesistas, y publicas, por supuesto que vas a entrar al SNI. Llegará, ¿verdad? Sin buscarlo. Claro, es consecuencia. Y por eso no me gusta que la gente se estrese y se pelea y le anda robando cosas y información a los demás. ¿Para qué? Pues, si lo que estamos aquí es disfrutar, es para disfrutar lo que hacemos y generar conocimiento y estar en esta parte de docencia y demás. Todo lo que hagas va a servir como consecuencia y vas a tener SNI, reconocimientos. Digo, si te gusta eso. Pero yo creo que lo mejor es que estés satisfecho contigo mismo, porque seas feliz. Eso es lo bueno. Muchas gracias, Luis. Ha sido un honor tenerte aquí. Seguramente tus palabras serán inspiradoras para los chicos que puedan estarnos viendo. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Están en una institución muy bonita. Gracias. Hasta luego. Gracias por su atención. Gracias. Gobierno de México.